Buen día a todos, bienvenidos a la clase de Biblia. Hoy vamos a comenzar a ver el libro de los Salmos. Los Salmos son 150 salmos. En un tiempo decían que era 151, pero la iglesia no aceptó el 151 porque no entró en el canon, no lo incluyeron. Se considera el salmo no inspirado. Pero vamos a ver nosotros los 150 salmos. ¿Sí? Hoy vemos lo que es el libro de los Salmos, algunas características, el género literario, los autores. Vamos a ver así como aspectos muy generales. El Salmo es un grito antes de ser un texto porque es una oración. Los Salmos son oraciones, son lamentos, son expresión del sufrimiento, son alabanzas, son acciones de gracias para Dios. Por eso, antes de que al leerlo nosotros, tenemos que recordar que es un grito que nace del corazón del hombre israelita que ora, que reza ante Dios. ¿Sí? Por eso, cuando lo leamos, encontremos debajo del texto qué pudo haber sentido el autor. Por ejemplo, el Salmo 4, el versículo 2 dice: escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. ¿Verdad? Está rezando, está pidiéndole a Dios, pero por dentro él tiene un sentimiento muy grande. ¿Sí? O el Salmo 64, 2 que dice: escucha, oh Dios, la voz de mi lamento. Se está lamentando, porque hay salmos que son lamentaciones. ¿Sí? O también: amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí. El Salmo 116, versículo 1, el salmista le está dando gracias a Dios porque Dios siempre lo ha escuchado. ¿Sí? Ha sucedido algo imprevisto, sorprendido por lo ocurrido, asombrado por lo inesperado. Alguien ha gritado. Las oraciones a veces son gritos que nacen del corazón, de la emoción, de los sentimientos, del dolor. ¿Sí? Después de expresarlo, él mismo se hace como testigo de esa oración, ¿verdad? Esos sentimientos se guardan en la memoria, ¿sí? Porque después se van a recordar. Así son los salmos. Como dice el Salmo 22, 23, contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, Señor. Salmo 22, 23. ¿Sí? El autor está diciendo que va a contar a su gente, a sus hermanos, ¿sí?, todas las maravillas que el Señor ha hecho por él. ¿Sí? Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, Salmo 78, 13. Porque los salmos tienen épocas, se escribieron en cierto tiempo, pero son para la comunidad, para las generaciones. Inclusive vamos a ver que estos salmos son libros de oración para los cristianos. La Virgen María rezó los salmos, oró con los salmos. Jesucristo oró con los salmos, los santos padres oraron con los salmos. En la misa nosotros oramos con los salmos y se proclama, se canta, se grita, porque queremos tratar de sentir lo que sintieron los autores. ¿Sí? En Israel, como en otros países de tradición oral, no se cuentan las cosas para agradar a los oyentes, se cuenta para atestiguar. ¿Sí? Están dando testimonio de la fe, de la alegría, de la vida, de la bendición, de la desgracia, del dolor, de la muerte, etc. No se pone por escrito el relato para enriquecer el repertorio y decir que ellos escribieron mucho y que bien escribieron, no. Se pone por escrito y se coloca en estos salmos, en estos 150 salmos, porque es una oración que se quiere compartir con todas las generaciones. Finalmente se conserva el escrito para que otros aprendan a leer también lo que a ellos les sucede, para que encuentren palabras que expresan un grito, para que recen también ellos. A veces uno está muy alegre y lees un salmo y te identificas con el salmo.
A veces estás enfermo y lees un salmo y te sientes mejor, ¿verdad? A veces te sientes como el centro del mundo y lees el Salmo 8 y te sientes como ese salmista, ¿verdad? Que le da gracias a Dios porque se da cuenta que Dios lo creó un poco inferior a los ángeles y le dio gloria y dignidad. Sí, y así, ¿verdad? Son escritos para recordar, por ejemplo, el Salmo 117. El Salmo 117, ¿sí? Resume perfectamente este tiempo, este proceso. Dice así: alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos, firme su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre, dice el Salmo 117. ¿Sí? En su historia Israel ha tenido la experiencia del amor invencible de su Dios e invita a todos los pueblos para entrar en alabanza, convencido de que también a ellos les afecta lo que le ha ocurrido a él, ¿verdad? Tú agarras un salmo, lo lees, por ejemplo el salmo que dice, cuando estaban en Babilonia de esclavos los israelitas y le decían los babilonios a los israelitas: oigan, cántenos un canto de allá, de su tierra, porque dicen que ustedes cantan bonito. Y ellos decían: no podemos cantar. ¿Cómo vamos a cantar si estamos tristes, si estamos en otras tierras, si no somos libres, ¿verdad? No podemos cantar y olvidarnos de Jerusalén, porque si nos olvidamos de Jerusalén, que se nos paralice la mano derecha, que se nos pegue la lengua al paladar, decían ellos, ¿verdad? Entonces, estos son salmos escritos para recordar, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. También los salmos se cantan, se proclaman en la liturgia, en la ceremonia, en la misa, cuando uno le está dando culto a Dios. Vean que las misas semanales se lee la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. En las misas dominicales, la primera lectura, primera lectura, Salmo, segunda lectura y el Evangelio. Porque los salmos son parte de la liturgia, ¿sí? Lo cantamos en la liturgia como un grito, lo proclamamos. Hay tonos diversos, ¿verdad? No hay un solo tono, una modalidad, porque queremos hacer experiencia nuestra ese grito del salmista. Por ejemplo, Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti, quede este escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará a Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 102, ¿sí? Si nos ha embargado una gran angustia, si hemos podido salir de ella vencedores, ¿cómo no sentir en nosotros el grito del salmista? Yo esperaba con ansias al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito, me levantó de la fosa fatal, de la charca fangosa, afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Salmo 40, versículo 2-3. ¿Sí? Si sentimos una gran alegría, ¿por qué no utilizar la acción de gracias del salmista y compartir su grito de gozo? Dios mío, mi corazón está firme, por ti cantaré y tocaré mi gloria. Gloria mía, despertad cítara y arpa, despertaré a la aurora. ¿Sí? Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes, dice el Salmo 108. Entonces, ¿cómo no sentir la alegría? Pero igual, ¿cómo no sentir el dolor, la angustia, el miedo, la desesperación, la muerte? Porque aquí hay salmos que hablan de la muerte, sienten que la muerte está cerca. ¿Por qué? Por las guerras, por las invasiones. Pero esa persona que nunca le pasa nada o que deja todo que pase por su vida, siempre encontrará salmos demasiado concretos y demasiado radicales. Nunca entrará en los poemas de los salmistas ni en sus cantos. O sea, la gente que dice que no pasa nada, que todo está bien, que no sufre, que no se va a identificar con ningún salmo, ¿verdad? Pero la gente en general
nos identificamos con los salmos, con los poemas del salmista, con sus acciones de gracias. ¿Sí? Solo una persona viva podrá, por lo tanto, oír los gritos de alegría o de pena que lanzan los seres vivos, ¿verdad? La gente que está viva en sus 5 sentidos. Lo mismo que Moisés dio 5 libros de leyes a Israel, también David dio 5 libros de salmos a Israel. El texto enumera los 5 libros citando el primer versículo de cada salmo. En los salmos hay detalles que vamos a ver después, pero los 150 salmos se pueden dividir en 5 partes. Y la característica divisoria es la doxología trinitaria que utiliza, donde dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Esa es la doxología. El sacerdote lo dice en la misa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una doxología. Doxología es gloria, gloria a Dios, ¿verdad? Y aquí se hace la doxología y hay grupos de salmos, hay 5 grupos de salmos divididos por la doxología trinitaria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Así como Moisés bendijo a Israel con las palabras, bendito sea Israel, también David bendijo a Israel con estas palabras. Bendito sea el hombre, dice en el Salmo 1, 2, dice el rey David. ¿Sí? El mundo fue creado para que subiera un canto de gozo a Dios su creador. Dios había nombrado a Adán maestro del coro del universo entero, pero Adán se dejó caer en el pecado y arrastró al mundo en su caída, ¿verdad? En su arrepentimiento recorrió la historia venidera buscando en ella el alma única que devolviera al mundo su capacidad de cantar la gloria a Dios, ¿verdad? Y David descubrió ese canto. ¿Por qué? Porque la historia cuenta que David va a tener aptitudes, va a tener habilidades para cantar, para tocar. Por eso se va a pensar que la mayoría de estos salmos las haya compuesto el rey David, ¿sí? De hecho, cuando comienza el salmo, se habla del director del coro, ¿verdad? Por ejemplo, el Salmo 3, salmo de David cuando huía de su hijo Absalón, ¿sí? Y así. El Salterio es un verdadero diario de guerra que relata el combate entre el bien y el mal que se encadenaba dentro de David y su alrededor. Por eso es el canto recuperado de la humanidad. Es bueno conocer la historia de David, aunque se verá también después cuando estudie uno los libros históricos. En los libros históricos que son de Samuel, Reyes, se habla del rey David. Se describe la vida, los hechos, ¿verdad? Las acciones del rey David, porque va a ser un hombre especial. El rey David parece un hombre hecho en laboratorio, ¿verdad? Así, hecho como esos personajes heroicos, ¿verdad? Porque David va a vivir todas las emociones del mundo, ¿verdad? Va a tener todas las experiencias del mundo: amor, odio, muerte, infidelidad, alegría, bendición. El rey David va a vivir todas las emociones. Cualquiera puede celebrar a Dios cuando contempla un milagro, pero solo un hombre excepcional puede seguir cantando cuando está aplastado y oprimido. Hay gente que canta y canta hermoso cuando está aplastado, deprimido, lleno de dolor, ¿verdad? Abandonado, y surge el poema, surge el salmo. Pero la mayoría de la gente pues alaba a Dios y está feliz cuando ve nada más un milagro. Mientras no lo vea, no va a alabar a Dios, ¿verdad? Y los salmos nos enseñan eso. En el conjunto de las escrituras no se encuentra nadie que haya sufrido tantas desdichas como el rey David. Acuérdense del rey David, ¿sí? Cuando más vigorosamente se pulsan las cuerdas del arpa, más fuerte es su sonido. Cuando más pulsaba Dios el corazón de David por el sufrimiento y la aflicción, más bellos y fuertes eran sus cantos. Porque va a sufrir David, se va a morir su hijo. Luego empieza a mentir, porque David es un mentiroso. Se enamora de una señora, de una vecina, la embaraza, manda a la guerra al esposo,
lo matan, luego la lleva con él a vivir, pero ese niño que tienen se le muere. Y dicen que por eso él compuso el Salmo 50, Miserere, misericordia, Dios mío, he pecado contra ti, lávame, quedaré limpio, límpiame, quedaré más blanco que la nieve. ¿Verdad? Porque una mentira lleva a otra mentira, y esos pecados se acrecentaron. Entonces, el rey David va a sufrir todas estas emociones, estos sentimientos, y llora cuando se muere su hijo Absalón, lo abraza y grita, ¿verdad? Y así va a vivir David. Y por eso es bueno conocer esa personalidad. Una de las cualidades propias de David es haber sabido reconocer su pecado, ¿sí? Porque se la pasó acostado en el suelo, sin comer ni beber varios días, se quería morir por sus pecados. Pero el profeta Natán va y lo levanta y lo anima, ¿verdad? En los salmos expresa cada uno de los matices de la emoción humana. David deseaba que cada uno, incluso en todas las naciones, pudiera encontrar en ellos una consonancia con los acontecimientos de su vida. ¿Sí? David así es, por eso es bonito, les digo, leerlo, conocerlo. Según la tradición, las 3 letras del nombre de Adán resumen la historia. Son las iniciales de Adam, ¿verdad? Adam, ya saben ustedes que viene de Adama. Adama es tierra, barro. Y de ahí viene el hombre, el primer hombre creado por Dios. Por eso somos polvo y al polvo volveremos. Somos barro y al barro volveremos. ¿Sí? De David se dice que él es el Mesías, el Mesías, o sea, el rey. Porque Mesías quiere decir rey. Jesús lo toma, es el rey, es el Mesías. Pero él va a ser el Mesías enviado por Dios, no rey como David. Jesús no va a ser como David, ¿verdad? Entonces Jesús va a conocer estos salmos, los va a rezar, los va a cantar. Si leemos los evangelios detenidamente, si leemos la última cena con los apóstoles, cuando salen del cenáculo, de ahí donde habían cenado, salen cantando los salmos. ¿Por qué? Porque en la Pascua judía se cantan los salmos. Y como Jesús había celebrado la Pascua judía con sus discípulos y había hecho la cena cristiana, ¿verdad? La Pascua cristiana, salen cantando los salmos porque el Señor sabía los salmos. Cuando está en la cruz dice una parte de un salmo, ¿verdad? Y Él los va a cantar fuerte, ¿verdad? Entonces, Jesús va a conocer los salmos y los va a utilizar mucho. La Biblia hebrea llama el libro de 150 salmos, libro de las alabanzas. Sefer Tehilim. O sea, libro, Sefer es libro, Tehilim es alabanzas. ¿Sí? Tehilá quiere decir alabanzas. ¿Sí? Mismor en hebreo quiere decir salmo. Sí, aquí está puesto. Es griego, ¿verdad? Y es el hebreo, mismor, salmos. También tehilim, pero tehilim casi no se usa mucho. Se usa más mismor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para que vayamos viendo, ¿sí? Salmos es salmoi o salterium, o salterium en latín, ¿sí? Salterio en latín. Y mismo es el nombre que se le da, es el nombre que se traduce como salmo en español. Mismor es hebreo, al español es salmo. Y también en hebreo, pues ya les dije, ¿verdad? En hebreo mismor, salmo, y en griego es salmos o salmoi y es salmo en español. ¿Ok? La Biblia griega comprende un salmo que les decía 151, pero no es
no es aceptado por la Iglesia Católica, no viene en la Biblia porque no está dentro del canon, se considera no inspirado por Dios. ¿Sí? Ok. Los salmos, si ustedes pueden ver, el Salmo 9, ¿sí? 9 y 10, y los Salmos 114 y 115 tienen numeraciones diferentes, ¿sí? Después del 9 y 10, ustedes van a ver en su Biblia que viene un paréntesis. El número que está primero, que está fuera del paréntesis, es el número de las Biblias hebreas, es la enumeración hebrea. La numeración que viene en paréntesis es la enumeración griega de los salmos, ¿sí? Porque la 9 y la 10, la Biblia griega lo toma como un salmo. En cambio, la Biblia hebrea divide 9 y 10, ¿verdad? Y ya en el Salmo 11, la Biblia griega pone el número 10, ¿sí? Porque unió el 9 y el 10. ¿Ok? Son detalles. Si tienen Biblia de Jerusalén, abajo también se nos explica. ¿Ok? Pero igual el Salmo 114 y 115 se hacen un solo salmo. Esto lo veremos cuando ya estemos leyéndolo más así, dedicados al salmo. ¿Ok? Los salmos también 116 y 147 se dividen en dos. El griego lo divide en dos. ¿Sí? Entonces, son pequeños detalles. Nosotros en la iglesia, en los misales, los salmos que nos dan, la numeración que utiliza es la numeración griega de la Biblia de los 70. ¿Sí? Pero pues la escritura más antigua pues es el hebreo, ¿verdad? Por eso la iglesia nos hace esa diferencia, que lo notemos. ¿Sí? Muy bien. Los géneros literarios de los salmos. Hay tres divisiones principales. Primero, son himnos, los salmos son himnos, y los himnos son cantos, cánticos, ¿verdad? Hay súplicas, es el segundo género, súplicas, y son súplicas basadas en los sufrimientos y en las lamentaciones. La gente cuando sufre, suplica a Dios, ¿verdad? Y la súplica es ardiente, es desesperada, es ansiosa, son gritos que el salmista está dirigiéndole a Dios en su oración. Y la tercera división son las acciones de gracias. Entonces, son tres tipos de salmos. Primero los himnos, después las súplicas y las acciones de gracias, ¿verdad? Los himnos son también cantos, cánticos, ya les dije. Las súplicas son de lamentaciones o sufrimientos. Y la acción de gracias son muchos, donde se agradece a Dios. Alma mía, alaba a Dios, mi Salvador. ¿Ok? La Biblia hebrea, bueno, yo no traje aquí mi Biblia, a ver si en la próxima clase. La Biblia hebrea se identifica como texto masorético, TM. Texto masorético porque en el siglo VI de nuestra era cristiana, judíos conocedores del hebreo, de la palabra de Dios, vocalizaron la escritura hebrea porque no tenía vocales. Apenas en nuestra era cristiana se vocalizó el hebreo, y el libro que salió como producto de esa vocalización se llama texto masorético, porque lo hicieron los masoretas, lo textualizaron los masoretas. O sea, hicieron un texto consonántico, porque era un texto solamente vocalizado. Aquí el texto consonántico ya le ponen las palabras vocales, no tenían vocales. Por eso el nombre de Yahvé, aparece el tetragrama, las 4 letras, pero son 4 consonantes, ¿verdad? No tiene
las letras que nosotros utilizamos para decir Yahvé, para decir Adonai, no, ¿verdad? Pero ya en el siglo V, VI de nuestra era, ya se vocaliza, el texto consonántico se vocaliza. Y esto así lo hicieron las sinagogas, ¿sí? Se leía así en el templo, lo siguen leyendo los judíos, y por eso la Iglesia Católica también lo sigue haciendo. Y una traducción reconocida, oficial, es la traducción de Stuttgart, Alemania. Es el texto masorético stuttgartense. ¿Por qué? Porque es una traducción que lo hacen los alemanes con mucho cuidado, lo renuevan y lo ponen al público, ¿verdad? Muy bien. La traducción griega de los Salmos se hace en Alejandría, ¿sí? Lo hacen los judíos en el siglo II a.C., ¿verdad? Ya sabemos que es una traducción del hebreo, la Biblia de los 70, pero se hizo igual allá en Alejandría, ¿sí? En el siglo II a.C., ¿sí? Después, en nuestra era cristiana, hay iglesias que han tratado de adaptarlas. En la Iglesia Católica, los Salmos, el San Jerónimo lo traduce al latín, ¿verdad? Se latiniza el hebreo, lo pone al latín, el griego lo pone al latín, y es la Vulgata Latina, la Biblia que tenemos, ¿sí? Por tanto, es imposible sostener que el salterio griego sea un salterio cristiano. Es salterio del Antiguo Testamento y es de los judíos. Nosotros lo adaptamos, nosotros lo utilizamos, ¿sí? Hay inclusive una traducción directamente del hebreo que se llama la Peshita, ¿verdad? Peshita es una traducción de la lengua siriaca, ¿verdad? Y ellos hasta traducen la Biblia, el Antiguo Testamento, pero traducen los Salmos y así le llaman a ese libro, la Peshita. La fecha de composición de los Salmos, la fecha de composición se piensa que haya sido en el siglo IV o en el siglo II o entre el IV y el siglo II, porque los Salmos se fueron elaborando, no se hicieron nada más en una época, son de diferentes épocas, ¿sí? Entonces, se piensa que se hayan hecho en tiempos del profeta Malaquías, de Jonás, de Job, de Abdías, de Joel, ¿sí? De los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel. En ese tiempo se fueron haciendo los salmos, o sea, hay salmos del siglo VIII, hay salmos del siglo II, ¿sí? ¿Ok? Durante el tiempo en que la atribución del salterio de David se comprendía en un sentido histórico, sin embargo, ya desde los primeros siglos, algunos comentaristas, tanto judíos como cristianos, admitieron que David solo había compuesto una parte de los salmos y que otros habían sido compuestos por varios personajes bíblicos. O sea, David sí hizo algunos, a lo mejor 60, 70, no se sabe, pero David pues fue del siglo IX, y hay pocos salmos de ese siglo. Hay más salmos del siglo IV, III, II antes de Cristo. Entonces son otros autores los que hicieron los salmos, son judíos. Y el rey David hizo pues varios también. ¿Quiénes más lo hicieron? Pues los directores del coro, el coro, Coré. Hay varios nombres que nos dan aquí en los salmos, ¿verdad? Y a veces nos dicen los nombres. El maestro del coro, ¿sí? Ok, es un diálogo entre Dios y su pueblo, es algo continuo, es un diálogo entre el ayer y el hoy de los amigos que siguen junto, el camino de la alianza. Ok, los salmos, por lo tanto, tienen una rica diversidad de testimonios surgidos de la fe, donde podemos escuchar los múltiples encuentros del hombre con Dios, el encuentro de la humanidad con Dios, ¿sí? Entonces, es una oración, porque los israelitas pues, son hombres de oración,
hombres de rezo, de plegarias. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Pues espero que les haya gustado o entendido esta pequeña explicación. El Salmo 4, el versículo 8 dice así: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues tú solo, Yahvé, me haces vivir tranquilo. Así que duerman en paz, tranquilos, las mortificaciones déjenlo para mañana, ¿verdad? Lean este Salmo 4:8 para que pues puedan dormir, o lean el cántico de Simeón: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a mi Salvador, ¿verdad? Luz para las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Allá viene en San Lucas capítulo 2, se puede leer. Son oraciones de la noche, oraciones para descansar. Muy bien, pues nos vemos mañana. Hasta luego, buen día. Bye, buenas noches.